Y vamos a pensar hoy en la palabra de Dios, reflexionar en la palabra de Dios y vamos a buscar en la carta del apóstol Pablo, en 2 Corintios, capítulo 4. Segunda Corintios, capítulo 4. Versículo 5. ¿Tienen su Biblia allí? ¿Encontraron el pasaje? Sí. Bueno, les voy a pedir que se pongan de pie un instante más y vamos a leer todos juntos entonces. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Hasta aquí en la lectura de este pasaje sobre el cual vamos a reflexionar. Pueden tomar asiento. Aquellos que conocen de pintura, de arte, saben que se habla de cuadros dípticos o trípticos, ¿no? Esos cuadros que tienen varias tablas, varias partes, 2, 3 o más partes, ¿no? Esas pinturas singulares. Y cuando uno se acerca a ese tipo de pinturas, uno tiene que mirar todas las partes. No puede quedarse con una, porque evidentemente el pintor, el artista, quiso reflejar una situación completa, una historia. Entonces, si uno mira una parte del cuadro, le va a faltar el resto. No sabe cómo continúa, no tiene la idea general que quiso plasmar el artista, ¿no? O más sencillamente, ¿no? Para entender esto de que tenemos que conocer toda la verdad, entender todo, ¿no? Acerca de una situación, cuando uno ve una película o una serie y la inicia, quiere llegar al final, ¿no? Es espantoso, no sé si le ha sucedido a usted alguna vez, ¿no? Que comienza una película, comienza una serie, ve cómo es la situación y no ve el final. Uno quiere ver cómo termina la historia, quiere la verdad completa, ¿no? Cómo se plantea la cuestión y cómo se resuelve esa serie o esa película. A mí hace muchos años justamente me sucedió que vi una película y no pude ver el final. Y hasta el día de hoy no la pude encontrar. No sé cómo terminó fehacientemente, ¿no? Uno tiene que ver la verdad completa, comprender la situación cabalmente, totalmente. Y esto es lo que pasa en este pasaje. En este pasaje pasa eso. Hay dos verdades aquí, una referida a nosotros y otra a Dios. Y las dos verdades tenemos que tratarlas, las dos verdades tenemos que conocer. No podemos detenernos en una y dejar la otra de lado. Son verdades que se contrastan, pero son verdades que se complementan acerca de nosotros y de Dios. El ser humano, vaso de barro. Y por otro lado, la gloria, luminosidad y poder de Dios. La endeblez humana y la grandeza de Dios. Son dos verdades que vamos a tratar en esta mañana y de las cuales habla el apóstol Pablo acá en este pasaje. La primera pregunta que quiero que nos hagamos y que usted se haga, ¿no? O dos preguntas podríamos decir. ¿Qué es un cristiano? ¿Qué es un cristiano? ¿Y cómo es un cristiano? ¿Cómo tiene que ser un cristiano? Yo creo que la primera pregunta nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? ¿Qué es un cristiano? Va a haber acuerdo en cuanto a eso. Pero en la segunda tengo mis dudas. ¿Cómo tiene que ser un cristiano? ¿Cómo debe ser un cristiano? Pienso un instante, ¿no? ¿Cómo lo respondería a esto? ¿Cómo debe ser un cristiano? A veces tenemos ideas equivocadas sobre esto.
A menudo nos forjamos una idea equivocada de la situación y condición que debemos tener como cristianos. Lo que tenemos que ser como cristianos. Recuerdo que varias décadas atrás, circulaba un libro que trataba sobre la superespiritualidad. Porque había una corriente allí en las iglesias modernas, ¿no?, que hablaba de la superespiritualidad, de cristianos especiales, singulares, y de pronto surgió un libro para contrarrestar esas ideas, de que no hay un supercristiano, ¿no?, un superespiritual. También aquellos que son más conocedores conocen, ¿no?, que hay grupos religiosos cristianos que sostienen que el cristiano avanza en su crecimiento y llega a un punto de santidad en su vida en el cual no peca más, dicen. El pecado es erradicado. Algunos sostienen eso, ¿no?, y creen, algunos grupos religiosos, que el cristiano llega a un punto, obviamente frente a esto nos sentimos todos mal nosotros, ¿no?, porque sabemos que somos pecadores, estamos en falta, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros entonces? Pero hay algunos grupos religiosos que dicen esto, que el pecado es erradicado. Pero estas ideas se caen frente a lo que leímos recién del apóstol Pablo, ¿no? Aquí Pablo dice que esto no es cierto, que esto es incorrecto. Dice que somos vasos de barro, vasos de barro. Y no sé si usted está familiarizado, ¿no?, con las vasijas de barro, vasos de barro, pero es un elemento frágil, débil, que se rompe, ¿no? Por eso no lo usamos tanto, ¿no? Y las vasijas de barro se rompen y uno en general hacen las macetas de cemento y las pintan, ¿no?, con un color que parece de barro, pero es un material frágil, por más que se lo lleva al horno, en realidad es algo que se puede, como decimos nosotros, cachar, dañar, se cae, se raja. Es un material débil y frágil, el barro, comparado con otros materiales resistentes, ¿no?, y duros. Y el apóstol Pablo está diciendo eso. Es decir, nosotros somos como vasos de barro, somos débiles y frágiles. Pero a veces nos puede pasar a nosotros también. Muchos cristianos se forjan la idea, ¿no?, tienen la idea de que el cristiano tiene que ser un ejemplo de perfección. Brillantes, siempre deslumbrantes. Tienen que ser toda su vida ejemplares. Y puede ser que nos suceda a nosotros, que tenemos interiormente esa idea, ¿no? Somos cristianos, tenemos que ser siempre brillantes, siempre ejemplares, siempre perfectos. Y cuando no sucede así, que es constantemente, cuando no sucede así, nos sentimos culpables, en falta. Estoy fallando, yo tengo que ser brillante siempre, ejemplar siempre. ¿Qué está pasando? Nos sentimos culpables, en falta. Es decir, nos vamos forjando la idea de que el cristiano tiene que ser, como cristianos tenemos que ser siempre positivos, siempre tenemos que estar animosos, siempre contentos, siempre tenemos que estar fuertes, nunca tenemos que tropezar, tenemos que ser absolutamente perfectos. Eso tenemos que mostrar. Somos cristianos, tenemos que mostrar eso. Pero Pablo dice algo distinto, no coincide con esto, dice somos vasos de barro, débiles y frágiles. La gloria, la perfección, el poder, la luz, no nos pertenecen a nosotros, pertenecen a Dios, dice él en el pasaje. ¿No? Somos frágiles y débiles. Yendo un poco atrás, ¿no?, la historia de Pablo, en el libro de Hechos, ellos llegan en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, a una ciudad no tan grande, de tan grandes dimensiones, que era Listra. Llega Pablo y Bernabé, por primera vez llegan y van a predicar el Evangelio, ¿no? Y allí se encuentran con una persona que está postrada, que tiene un problema de salud, que no puede movilizarse, entonces la sanan. Los que ven esto quedan impactados, porque evidentemente era una persona conocida, toda su vida de nacimiento estaba postrada allí, era la persona discapacitada que tenía problemas y estaba en ese lugar desde siempre. Entonces dice, esto es algo singular, especial, han descendido los dioses acá en Listra, ¿no? Y se corre la voz por toda la ciudad, todos se enteran de este milagro. Dice, descendieron los dioses acá, a esta ciudad, ¿no? Mercurio y Júpiter, le asignan esos dioses a Pablo y Bernabé. E incluso el sacerdote de Júpiter quiere hacer sacrificios en su templo, sacrificios en honor a estos dioses que han descendido y han hecho este milagro. ¿Y cómo reaccionan Pablo y Bernabé?
Pablo y Bernabé se meten entre la multitud, se rasgan la ropa y dicen, no, somos hombres semejantes a ustedes, somos iguales a ustedes, somos hombres, no quieren que haya ninguna equivocación en esto, somos igual que ustedes, ¿no? Pensemos nosotros, ¿qué hubiéramos hecho en el lugar de Pablo y Bernabé? ¿Qué hubiéramos hecho, no? Porque a nosotros nos gustan los halagos, ¿no? Quizá hubiéramos dicho, qué lindo esto, ¿no? Que nos consideren como seres especiales. Y bueno, ya van a madurar y lo van a entender, conforme crezcan. Y nos hubiéramos tomado varios minutos como para recibir el halago y sentirnos especial. Y después, bueno, después les explico, ¿no? Porque a nosotros nos gustan los halagos que nos consideren especiales. Pablo y Bernabé de cuajo cortaron esto. Dijeron, no, somos hombres, como ustedes, ¿no? Y es lo mismo que nos está diciendo en esta mañana. Somos hombres, mujeres, seres humanos, como las personas que están pasando por la vereda ahora afuera mientras hacemos el servicio, como las personas que están en la Plaza San Miguel en este momento. Somos hombres, seres humanos, vasos de barro. Si hay algo especial, si hay algo diferente, es la presencia de Dios y la acción de Dios. Pero somos seres humanos. Debemos quitar de nuestra mente la imagen del cristiano perfecto. Quite de su mente eso de que el cristiano siempre perfecto, de que es una especie de superhombre, superhéroe, no diferente al resto de los mortales, siempre triunfante, ¿no? Pablo transmite en este pasaje la visión de un cristiano humano, somos humanos. E incluso él se incluye allí. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, tenemos, se incluye, soy vaso de barro. Y Pablo, el apóstol Pablo, el que vio a Jesucristo habló con él. Y en este momento que escribe estas cartas, tiene su trayectoria, es conocido en muchas regiones, ¿no? Y ha fundado muchas iglesias, tiene muchos años ya de recorrido. Y sin embargo él dice, soy vaso de barro, somos vaso de barro. No oculta su humanidad, él se incluye, soy hombre. Y para corroborar esto, es que a propósito él después da ejemplos. Y dice, junto con sus compañeros, sufre en ese momento tribulación, sufre apuros, dice, estoy perseguido y a veces derribado. Para ubicar la realidad de lo que está pasando y que es humano, él dice tribulación, apuros, persecución y derribos. Las dos primeras palabras se refieren a problemas interiores. No, está con muchos problemas, tengo muchos problemas, estoy apurado, es decir, preocupado, me siento preocupado. Afuera me persigue y a veces me hacen tropezar y caigo. Tengo conflictos internos y externos. Vaso de barro. Sí, me sobrepongo, pero me sobrepongo porque recibo la ayuda de Dios. Pero los tengo los problemas. Dios me sostiene, los reconozco. A veces caigo, a veces estoy preocupado, ¿no? A veces tengo problemas, cargo con problemas, me persiguen, ¿no? Y todavía continúa avanzando, no lo leímos, ¿no? Pero cuando llega al versículo 16 dice, y la cosa no pinta mejor tampoco, porque dice, por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Y dice, incluso a futuro, nuestro hombre exterior, por más que espiritualmente crezcamos, es decir, nuestro hombre exterior se va desgastando más todavía. O sea que no es que vamos a llegar a un estadio de superación, de no problemas, no, al contrario, físicamente vamos a tener más problemas cada vez. Lo exterior se desgasta cada vez más. Y le propongo esto, revise estas cartas de 1 Corintios y 2 Corintios, porque justamente son las cartas donde Pablo una y otra vez le dice a los corintios, soy débil, soy humano, tengo problemas. En estas dos cartas por excelencia es donde él habla de la humanidad que tiene, de que es un hombre que tiene problemas. Y lo hace especialmente a los corintios, porque los corintios se consideraban medio estrellas, súper cristianos, con muchos dones, con muchas capacidades, brillantes, que tenían superapóstoles allí. Y Pablo a propósito justamente le mecha esto. En su primera carta y segunda le dice, yo soy el apóstol,
ustedes conocen, fundé iglesias, vi a Jesucristo, y sin embargo soy débil. Qué raro, porque ustedes son brillantes. Y estoy enfermo, y tengo problemas, y me preocupo. Qué raro, ¿no? Justamente Pablo lo hace adrede esto. Le muestra que él es un hombre. ¿Cómo ustedes son tan brillantes entonces? Somos hombres, ¿no? Vasos de barro. Y constantemente destaca esto. Ya cuando comienza la carta, la primera, dice: cuando fui a Corinto a predicar el Evangelio, ¿cómo me presenté delante de ustedes? Con debilidad y mucho temor y temblor. Yo les fui a predicarles el Evangelio a ustedes. ¿Y cómo estaba? ¿Cómo se acuerdan de mí? Estaba débil físicamente, temblaba y tenía miedo. Ya de entrada les dice, ¿no? Pensemos, nosotros a veces recibimos visitas, pastores que vienen a predicar, predicadores, y tanto usted como yo abrigamos la idea de que el que tiene que venir acá tiene que ser fuerte, con autoridad, una personalidad, seguro. Es decir, no esperamos que venga alguien débil, tembloroso y con miedo acá. Cada vez que recibimos a alguien pensamos que tiene que ser una persona, a ver qué personalidad tiene, qué fuerza, ¿no? Sin embargo, Pablo dice: cuando estuve en Corinto, estaba débil y con miedo. Fui a predicarles. En la segunda carta, avanzando, en el capítulo 7, dice: cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Vuelve a repetir la misma idea. No tuve tranquilidad. Físicamente, mi ánimo no tenía paz. No tenía paz. No tenía preocupaciones constantes, atribulado, conflictos, y tenía mucho miedo. ¿Quién imagina, no? Todo esto acerca del apóstol Pablo. Avanzamos en el capítulo 11. Siempre a los corintios les destaca esto, ¿no? Y hace todos los registros de los problemas y padecimientos que tuvo, y menciona 3, me detengo en 3. Dice en el capítulo 11: tuve fatiga, desvelos y preocupaciones. Fatiga, desvelos y preocupaciones. Es decir, a veces en el ministerio me canso, no puedo conciliar el sueño y estoy preocupado por las iglesias. Si yo termino de predicar acá, cantamos, nos vamos y alguien me pregunta: ¿cómo estás, Claudio? Y yo le llego a decir: la verdad que estoy muy cansado. Hace noches que no puedo dormir y estoy muy preocupado. Y ustedes no me van a decir nada. La persona me pregunta, va a decir: ¿qué tipo de cristiano es este Claudio? Cansado, no puede dormir, está preocupado. ¿No es cierto que alguno pensaría: ¿qué tipo de cristiano? Así era Pablo. Pablo no tiene ningún problema en decir esto, que estaba cansado, que no podía dormir y que estaba preocupado. Se lo dice a los corintios. Y termina su carta corroborando esto. Dice, habla de un aguijón en la carne. Le dice: y para el colmo estoy enfermo, tengo un problema de salud y no me voy a poder sanar tampoco. Ya he orado y Dios me ha dicho que voy a persistir en esto y sobrellevo todavía una enfermedad. Vaso de barro. Y Pablo está diciendo: yo soy un vaso de barro, débil, frágil. Y si retrocedemos un poco más y pensamos en el máximo ejemplo, Jesucristo, también era un vaso de barro, era perfectamente hombre. ¿Qué hizo frente a la tumba de Lázaro? Estaba su amigo ya muerto allí en la tumba. ¿Qué hizo Jesús? Frente a la tumba, lloró Jesús. Y cuando iba a anunciar en la noche que estaba reunido con todos los discípulos allí que lo iban a traicionar, dice, se conmovió en espíritu. Es decir, todos notaron que estaba conmovido, que había perdido la serenidad, ¿no? Y más adelante, cuando va al huerto de Getsemaní y está orando y sabe que lo van a apresar, que lo van a enjuiciar, que lo van a torturar, que lo van a crucificar, lo dice claramente. Esa parte nosotros no la registramos, ¿no? Que creemos que tenemos que ser brillantes, pero dice, se entristeció y angustió. Jesucristo estaba triste y angustiado. Era un vaso de barro, perfectamente hombre. El cristiano sufre, y lo podemos decir para nosotros, ¿no? Sufrimos, lloramos, nos equivocamos, a veces nos desanimamos, otras veces nos sentimos agotados. Esa es la realidad y la verdad del cristiano. Esa es nuestra realidad. Lo cual no significa que tengamos que ser tolerantes y laxos con el pecado. Luchamos contra el pecado no puede dominar nuestras vidas. Pero hacemos muy mal en plantear nuestra vida cristiana
y mostrarnos ante los demás, ¿no? Y mostramos una idea equivocada de la fe. Cuando forjamos esa idea de que tenemos que ser perfectos, siempre tenemos que ser perfectos, y tengo que llegar a la perfección, y cómo puede ser que me pase esto, y nos queremos mostrar perfectos frente a los demás, una imagen de perfección. Finalmente a lo que se cae es en la hipocresía, en hacer una fachada, una máscara, porque ¿cómo le voy a mostrar al otro que no entiende que yo estoy triste, que estoy preocupado, angustiado? Yo soy cristiano, tengo que mostrar que es sonriente, contento, y finalmente hacemos hasta una doble vida, porque no le puedo mostrar al otro que estoy preocupado por lo que sucede, por los problemas. Yo tengo que mostrar que tengo respuesta, que estoy contento, animoso, una imagen de perfección. Y no, el apóstol Pablo dice: somos vasos de barro, frágiles, débiles, pero vasos de barro que contienen un tesoro. Conocemos el Evangelio, conocemos la verdad, hemos aceptado a Jesucristo y contamos con la presencia de Dios en nuestra vida. Y esta es la segunda parte, la segunda verdad complementaria y contrastante que tenemos que llevarnos hoy. Vasos de barro somos, vasos de barro, pero tenemos un tesoro. Debemos reconocer que somos vasos de barro, pero esos vasos de barro, nuestra vida, deben reflejar la luz, el poder y la vida de Cristo. Esta es la otra parte de la verdad y que tenemos que llevarnos hoy, en esta mañana. Y 2 veces y hasta 3 veces en el pasaje hemos leído, versículos 10 y 11 principalmente, habla de que justamente la vida de Cristo tiene que manifestarse en nuestros cuerpos, en nuestra vida, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es decir, somos vasos de barro, pero hemos conocido a Cristo y la vida de Cristo tiene que estar manifestándose en nosotros. Piensen esto seriamente, pensemos en esto. La vida de Cristo tiene que hacerse presente en nosotros. Si hemos conocido a Jesucristo, en alguna forma la vida de Cristo tiene que estar en nosotros presente y se tiene que manifestar. Invariablemente esto tiene que suceder. Cristo se tiene que manifestar. Usted puede recitar de memoria Gálatas 2:20, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, ahora vive Cristo en nosotros. Y ahora vivimos por la fe en Cristo. Es decir, Cristo está en nosotros. Vivimos con la compañía de Cristo, vivimos en la fe de Cristo. Cristo se tiene que manifestar en nosotros, es otra vida. En medio de ser vasos de barro, de nuestra debilidad, debe emerger en nosotros lo que le sucedió al apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba atribulado, en apuros, perseguido, derribado, pero Dios lo levantaba. Dios lo acompañaba, lo sostenía, lo fortalecía y lo levantaba. Eso debe suceder en nosotros. Somos vasos de barro, estamos atribulados, en apuros, a veces perseguidos, a veces no caemos, pero debemos experimentar la mano de Dios, levantándonos, sosteniéndonos. Debe aparecer eso en la vida, debe manifestarse. Y si la vida de Cristo, esto es serio y que tenemos que pensar en esta semana, y si la vida de Cristo no se está manifestando en nosotros, no se hace presente en esa forma, hay que detenerse, hay que parar en la vida. Si hemos conocido a Jesucristo y no notamos que la presencia de Dios se manifiesta y actúa en nosotros, sosteniéndonos, levantándonos, dándonos fuerzas, hay que pensar, ¿qué está pasando? Hay que pensar, algo está pasando, pero la vida de Cristo tiene que manifestarse. Si no se manifiesta, hay que pasar, hay que parar y pensar hacia dónde estoy yendo, cuál es mi rumbo, cuáles son mis prioridades, por qué Dios no se manifiesta, por qué no lo estoy dejando manifestarse. Hay que detenerse, a pensar seriamente, porque la vida de Cristo tiene que manifestarse en esos vasos de barro. El cristiano no puede ser igual que cualquier otra persona. No puede ser igual que, como decía antes, que aquellos que caminan por la vereda, que están en la plaza en este momento. No podemos ser igual que ellos. No podemos vivir igual. No podemos pasar desapercibidos. No podemos ser uno más. Somos hombres y mujeres, somos humanos, pero hemos conocido a Jesucristo y no podemos ser iguales. Definitivamente, la vida de Cristo tiene que manifestarse. Avanzando, ¿no?, en el ministerio
llegan a la ciudad de Filipos, ¿no? Ya Pablo y Silas. Y en esta ciudad, que ya era una ciudad más importante, en Macedonia, en el norte de Grecia, allí predican el Evangelio, tienen resultados, pero tienen también oposición. Y las multitudes finalmente lo toman a Pablo, a Silas, las autoridades, los azotan y lo llevan a la cárcel. Y en la cárcel, allí aparece la persona encargada, que es el carcelero, que llamamos el carcelero de Filipos. El carcelero, imaginemos, por su rol, no puede ser una persona misericordiosa, compasiva, ¿no? Tiene que obedecer y tiene que tratar con delincuentes, tiene que ser rígido. Y a él no le importa la persona que venga. Seguramente él sabría que Pablo y Silas no eran delincuentes, obviamente. Pero a él le dieron una orden, él no es compasivo, entonces vienen heridos, lastimados, azotados, pero lo colocan en la peor celda y encadenados allí. A él no le importa nada, no tiene misericordia, cumple su rol, es su función. Es decir, por más que están mal, por más que se da cuenta que no son delincuentes, lo colocan en la peor celda y encadenados allí. Pero sucede el milagro, Dios obra, el terremoto, son liberados Pablo y Silas, y el hombre este que tenía sensibilidad espiritual, entonces se da cuenta que Dios está operando y quiere conocer el Evangelio. Le hablan acerca del Evangelio y conoce a Jesucristo. ¿Y qué sucede en la vida de este hombre? Se manifiesta la vida de Cristo, instantáneamente se manifestó la vida de Cristo, ¿no? Toda la dureza, la impiedad, la falta de misericordia, cambia totalmente. Dice, le lava las heridas a Pablo y Silas, los lleva a la casa, le pone la mesa para darles de comer y se regocija junto con toda su familia y con ellos. Es decir, la vida de Cristo irrefrenable se manifestó. Era un hombre duro, impiadoso, sin misericordia, pero conoció a Jesucristo y la vida de Cristo se manifiesta. Ahora es misericordioso, alegre, compasivo. Dios transformó su vida. De la misma forma en que todos naturalmente tienen que percibir que somos seres humanos y no gente especial, singular, que ellos no van a poder alcanzar, todos tienen que comprender que somos hombres y mujeres normales, con nuestras dificultades. De la misma forma, los que perciben eso también tienen que percibir que en medio de nuestra debilidad contamos con la fortaleza de Dios, con la sabiduría de Dios, con la esperanza que viene de conocer a Dios. Lo tienen que notar, lo tienen que ver eso. Volvemos a la historia de Pablo y Bernabé. Ellos en medio de la multitud le dijeron, somos hombres, somos hombres, somos hombres. Y finalmente se dio vuelta la situación y comenzaron a perseguirlos. Y a Pablo lo apedrean y lo dejan como muerto ahí. Vasos de barro, apedreado, casi como muerto. Pero sin embargo la vida de Cristo se manifiesta en ellos. Se levantan, van a la otra ciudad y como tienen a Cristo en su vida, anuncian el Evangelio. Y después de anunciar el Evangelio, dicen, vamos a volver, porque hay muchos hermanos nuevos que hay que animar y que confirmar en estas ciudades. Muchas iglesias nuevas. ¿No? Es la vida irrefrenable de Cristo en los corazones de ellos. Es decir, son vasos de barro, sí, los persiguen, son hombres, los apedrean, pero tienen que hacer el bien, tienen que predicar, tienen fortaleza, se superan, pueden seguir adelante. La vida de Cristo se manifiesta en la vida de Pablo y Bernabé. Vuelvo a lo que decía hace un instante. Si pasamos desapercibidos, si somos tan solo uno más, ¿no? Y pasamos como que somos igual que todos, hay que revisar nuestra vida. Tenemos que revisar seriamente. Porque la vida de Cristo tiene que manifestarse en nosotros. Así como somos vasos de barro, si está Cristo en nosotros, Dios tiene que estar obrando en nosotros. Y la vida de Cristo debe alcanzar a otros también. Somos vasos de barro, pero que contenemos un tesoro. Conocemos la verdad, el Evangelio, y esa verdad ha transformado nuestra vida. Y esa verdad, esa transformación no puede ser hermética, no puede ser oculta, no puede ser que nadie la vea. Si Dios ha transformado nuestra vida y está obrando, en alguna forma lo tienen que notar los demás. Tenemos que notarlo nosotros primero. Y tienen que notarlo los demás, reconocer que hay algo especial, una obra de Dios en nosotros. Por eso a los filipenses les dice Pablo,
Ustedes están en medio de una generación maligna y perversa, pero no son como ellos. En medio de esa generación resplandecéis como luminares en el mundo. Es decir, están en una sociedad espantosa, como nos toca a nosotros. Pero ustedes no son uno más. Ustedes tienen que brillar. Tienen que resplandecer. La obra de Cristo, la vida de Cristo tiene que manifestarse. Por más que esté a todo negativo en este momento, ustedes no pueden pasar desapercibidos. Tienen que resplandecer, tienen que brillar. Hoy hablamos mucho de Pablo, ¿no? ¿Recuerda usted cuando Pablo conoció a Jesucristo en el camino a Damasco? Pablo era el principal líder, el más estricto de los fariseos, ¿no? Era el más enérgico, el que velaba por la pureza, ¿no? Del judaísmo y del fariseísmo y de la ley. Y cuando surgieron los cristianos, Pablo dijo, no, esta gente se está desviando, está yendo en contra de nuestras tradiciones, nuestras leyes. Entonces comenzó a perseguirlos. Usted conoce la historia. Y comenzó a perseguirlos y perseguirlos. Y en esa persecución fue hasta Damasco. Este líder tan conocido, que hasta en Damasco lo conocían, tan puro, tan estricto. Y cuando en el camino a Damasco aparece la luz, y Dios lo ubica, le dice, esos vasos de barro, ¿no? Pierde la vista, allí lo somete, él tiene que obedecer, se queda sin alimento, tiene que esperar la guía de Ananías. Dios lo sometió a ese tan orgulloso judío, fariseo, que velaba por la pureza, que lo reconocían, que tan enérgico, tan altivo. Dios lo sometió y lo ubicó. Un hombre, un vaso de barro, ciego, que necesita la guía de otro, que no está ni comiendo, ¿no? Desamparado allí. La luz literal de Dios llegó a su vida, conoció a Jesucristo. Pero después, ¿qué sucedió? Instrumento escogido, útil me es para llevar mi nombre. Ahora, la luz que recibió se tiene que manifestar en su vida y tiene que llevar el Evangelio. No puede quedar oculta. Es un vaso de barro, pero yo estoy obrando en su vida, he transformado su vida y en alguna forma ahora él tiene que ser luz. La vida de Cristo se tiene que manifestar y llevar el Evangelio. Vasos de barro, pero transformados por Dios y que tenemos que mostrar a Dios. Hacemos mal, hermanos, cuando nos forjamos esa idea, y nos hace mal esa idea, ¿no? De que tenemos que ser siempre contentos, siempre felices, siempre brillantes, y tenemos que mostrar que tenemos respuesta para todo, que siempre estamos bien, que nunca lloramos, que nunca nos animamos. Hacemos mal en forjarnos esa idea, definitivamente, frente a los demás. Los que nos rodean deben ver la verdad, que somos como ellos, que somos seres humanos. Pero también deben ver en nosotros a Dios. Deben ver la obra de Dios, a Jesucristo, la luz de Dios, la verdad de Dios y la vida de Dios. También deben ver esto. Deben ver el poder transformador de Dios en el vaso de barro. Somos vaso de barro, pero el poder transformador de Dios tiene que actuar en nosotros y tiene que ser visto por los demás. La luz de Dios que llegó a nuestras vidas, en alguna forma tiene que llegar a otras personas y los demás también tienen que conocer. Somos humanos y toda la gloria le corresponde a Dios. Somos débiles, frágiles. No somos superhombres. Caemos, tropezamos, lloramos. Pero Dios transformó nuestra vida y esa transformación tiene que ser visible, tiene que impactar en los que nos vean.